Paz y bien a todos. Qué bello que está Dios que nos habla, que nos indica la carretera, la vía, el camino. Está esta otra parábola que el Señor dice a la muchedumbre. Pero intentemos entender la parábola. Intentemos andar al significado de lo que Dios nos quiere decir. Aquí habla del padrón que ha sembrado la buena semilla en su campo. En otra parte del Evangelio Jesús explica que el campo es el mundo. Entonces en este mundo el padrón, Dios, ha sembrado la buena semilla. Pero está otro real enemigo de Dios que sembra otras cosas, cizaña, que el fin, Jesús lo dice claramente, el fin de todas estas otras cosas sembradas de este enemigo, que es el diablo real, que existe, persona, como enseña el magisterio de la iglesia, como lo dice Jesús. Es todo esto que sembra el diablo en este mundo y a veces también en nuestros corazones, en la tierra de nuestros corazones. ¿Cuál es el destino final? Mirad, dice a los segadores, que después Jesús explica que son sus ángeles a la fin del mundo, cuando llega la cosecha final. Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Después y luego almacenen el trigo en mi granero. La semilla buena, ¿cuál es? En estos días hemos escuchado la parábola del sembrador. Jesús a sus discípulos, aquellos que lo sigan, explica: la semilla es la palabra de Dios. Y en otro evangelio dice: la semilla son los hijos del reino. Entonces, la palabra de Dios o los hijos. Como alguien me ha explicado, nosotros, que somos todos llamados a ser verdaderamente hijos de Dios, no solo con el bautismo, que ya lo somos, pero en semilla, pero es serlo realmente. Como Jesús, cuando hablaba con los judíos, ellos decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le contestó a ellos y le ha dicho: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Abraham ha visto mi día y se alegró, mientras ustedes me quieren matar. Vuestro padre, decía a estos judíos, es el diablo, que es homicida desde el inicio, y ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre. Aparte de esto, a nosotros verdaderamente nos volvemos siempre más hijos del reino, cuanto más nosotros cumplimos las obras del Padre eterno, de Dios Todopoderoso. Y si nosotros cumplimos las obras del Padre, que es escuchar su palabra y meterla en práctica, vivir como ha vivido Jesús, cada uno en su llamada, entonces nosotros nos volveremos siempre más palabra de Dios viva. ¿Es porque en un evangelio dice que la semilla es la palabra de Dios, en otro dice que es los hijos del reino? Porque los que son verdaderamente hijos del reino se han volvido siempre más palabra de Dios viva. Porque una cosa que yo leo aquí a la palabra de Dios, ustedes en casa, donde quieran, leen la Biblia.
Pero si un vuestro hermano, o si ustedes mismos, o vuestro hijo o hija, madre o padre o quien sea, en el momento que mete en práctica la palabra, la pueden ver, no solo escrita en el papel, sino también viva en la carne. Un ejemplo, Jesús dice, si uno te da una bofetada, conocen este pasaje, ¿no? Si uno te da una bofetada, ¿qué dice Jesús? Vuelve la otra mejilla. Es difícil. Solo Dios nos convence. En el mundo, si no me daba bofetada. Pero, si quieres resucitar, tienes que estar en cruz. Como alguien hacía el ejemplo, si tú estás en cruz, bien clavado, y uno te da una bofetada, las manos no las puedes mover. Los pies para dar, también no lo puedes. Solo la cabeza puedes mover. Entonces, das la otra mejilla. Porque si tú bajas de la cruz, ¿por qué entonces nosotros no bajamos y no queremos bajar? Porque si bajamos de la cruz, como decía el hombre que tentaba a Dios, si es hijo de Dios, baja de la cruz. Si bajas de la cruz, no puedes resucitar. Entonces parece que tú es un poco extraño, guarda, y yo le doy puños y él no me contesta con otros puños. Pero después veremos que es el experto, el inteligente. Porque tú vas a terminar a sufrir, esperemos que no, pero riscas de sufrir para siempre, riesgas de sufrir para siempre. Yo te la resurrección del cuerpo, si obedezca a Dios. Que Dios quiere que nosotros seamos como Él. Si Jesús si Dios a cada vez que le dan una bofetada, y le dan tantas bofetadas a Dios, con pensamientos, palabras, etcétera, etcétera, y obras. Si Dios daba una otra, se clavaba en la pared y terminaba todo. Entonces Dios dice, ustedes intenten ser como yo, no se preocupen, yo soy infinitamente misericordioso. Cuando uno se arrepiente, lo perdono, porque si no se arrepiente, no está el perdón. Pero si uno se arrepiente verdaderamente, me pide perdón, se confiesa con el sacerdote, yo lo perdono. Pero también soy justicia. Cuando llega el momento final, como los salmos que decían que Dios permanecía en silencio, pero en el salmo, cuando Dios se levanta, un poco como los leones, ustedes conocen los leones, si ustedes miran la naturaleza, los leones son muy tranquilos, siempre, ¿cómo se dice? Detados. Las leonesas van a cazar, cuidan de los, hacen todo. Los leones están siempre a reposar, parece que está reposando, pero si el león se levanta, que escapen todos. Si se levanta, Él mismo es el Señor. Ahora parece que está muy tranquilo, que no interfiere, parece. Está en silencio, nos deja hacer. Às vezes permite que el diablo haga qualquer cosa para hacernos refletir, pero está muy tranquilo. Pero cuando Dios se levanta de su trono, dice el Salmo, tierra y cielo tremarán. Y así es el día de la cosecha. Todo lo que es cizaña será quemado en el fuego. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros nos volvemos semilla buena viviente, palabra de Dios vivente, hijos del reino, viventes, y no cizaña vivente, porque si cumplimos las obras del diablo, del enemigo de Dios, ¿por qué enemigo de Dios?
porque Dios se hace matar, se ha hecho matar para mostrarnos el camino, para ser viventes, bellos, perfectos, estar en la paz sin fin, por los siglos de los siglos, sin fin. Aquí sí es verdad, está mucho sufrimiento, está la muerte. Yo he perdido a mi padre, que no lo he perdido, pero mi padre muerto algunos días antes de venir aquí en México. Eso es a octubre del año pasado. Sé que algunos de ustedes también están en oración por vuestros queridos difuntos, pero sé que no termina allá, no termina con la muerte todo. Nos podemos encontrar a todos, pero para que nosotros lleguemos en paraíso y ayudamos a nuestros queridos también a llegar en paraíso si no han llegado, el segredo es volvernos siempre más campo que recibe, que hace frutificar la semilla de Dios, la palabra de Dios, y no un campo que hace frutificar la cizaña del enemigo. ¿Por qué enemigo de Dios? Porque Dios nos quiere viventes para siempre, en la paz sin fin. El enemigo una cosa sola quiere: hacernos sufrir en esta vida, pero esta es introducción al sufrimiento que Él quiere para nosotros. Nos quiere a sufrir para siempre, en un lugar de sufrimiento sin fin, que la iglesia llama infierno, que existe. No es una historiela de 2000 años, como si Jesús, que habla claramente del infierno, algunos dicen: pero esa es la cultura. ¿Qué cultura? Es Dios. Lo sabe como es la realidad. O tú ahora que has estudiado, piensas que conoces mejor la realidad que Dios. Aprende, sea humilde. Estamos aquí para el Maestro, no somos nosotros, es Jesús. Estamos aquí para aprender de Dios, para aprender de Jesús. Y sí, hagamos nuestras investigaciones también, pero con humildad. El profesor no somos nosotros, aunque a veces tenemos que ser los profesores de enseñar teología. Pero mi maestro, nuestro maestro, es el Señor. Ahora pedimos esta gracia a Dios, que verdaderamente nosotros seamos siempre más tierra que recibe, que hace frutificar la buena semilla que nos da el Padre Eterno, que el fruto de la buena semilla es la eternidad, la vida eterna. La buena semilla es la palabra de Dios. Estaba un santo, podemos decir un grande santo en la historia de la iglesia, San Bonaventura, de la época medieval, que él era muy concreto. Sí, estaban los estudios, pero él se interesaba sobre todo, creía que la verdadera sabiduría, y es así, viene de vivir la palabra de Dios, no de estudiar o no estudiar, de vivir la palabra de Dios. Y él, muy inteligente y atento al Espíritu Santo, decía: el fruto de las Sagradas Escrituras, el fruto de la palabra de Dios, no es cualquier fruto así, es la felicidad eterna, la paz eterna, la vida sin fin. Dios no nos ha creado para la muerte. La Escritura nos enseña, Dios, a través de los textos sagrados, nos enseña que la muerte ha entrado en el mundo por el pecado, engaño del diablo. Adán y Eva eran inmortales, no estaba la muerte. Pero el diablo les ha mentido, les ha hecho dudar de Dios. Dios, mira qué malvado. Dios no quiere que ustedes coman del fruto de aquel árbol,
porque se ustedes comem del fruto, se vuelven como Él, e Ele não quer. E por que nos ha hecho Deus? Podia não haver-nos hecho, e estava muito tranquilo, créeme, muito sereno, sem tantos problemas que lhe hemos hecho nosotros. Porque nos ama, e seu amor significa que quer que nós participemos de sua vida, de sua eternidade, de andar, como Jesus dizia, todo contento. Ok, perseveren hasta la fin, serão salvados, e eu passarei a servir-os à mesa del reino de mi Padre. Não veré mais, de novo, não veré o fruto da vida, o vino, hasta que lo veré con ustedes no reino de mi Padre. El Señor quer, la gloria de Dios, dice un grande santo, Santo Ireneo, es el hombre viviente. El Señor nos quiere y lo ha demostrado, se ha hecho matar para ayudarnos. Entonces estamos seguros que tenemos un Dios que es dispuesto a todo para darnos una mano, para despertarnos siempre más del sueño de la muerte. Entonces pedimos esta gracia a Dios, de verdaderamente ser como aquella tierra que recibe la semilla de la palabra de Dios, que tiene, hermanos, eu antes não sabia isto, para mim me ha cambiado toda a vida, não pensava ao ponto de volver-me fraile e monge e de volver-me sacerdote. Para mim foi uma descoberta. A palavra de Deus tem o poder de hacernos inmortales, de destruir todo o mal, sobretudo o più grande mal que é a morte. Pero para que isto aconteça em nossa vida, não podemos rechazar a palavra. Se rechazamos a palavra, não nos pode transformar em jovens belos, perfeitos para sempre. E nadie pode dizer, pero Jesus sim ha ressuscitado, é imortal, com o corpo em paraíso, etc., jovem para sempre, aunque já ha ressuscitado mais de 2000 anos, está vivo. Pero nós não é que somos Deus, como Jesus. Por isso também está Maria como exemplo. Dogma de fé. Também Maria já tem o corpo imortal. Mulher como ustedes, ser humano como nós. Não é só para Jesus. O Concílio Vaticano II diz: Maria, sua assunção em cielo, em corpo e alma, é a primícia, como o primeiro fruto que sale da terra, de lo que vendrá também a nós, se como Maria, pero guardamos bem em nosso coração as coisas de Deus, a palavra de Deus, não deixamos que o diabo venga a roubar a palavra. Verdadeiramente guardamos a palavra em nosso coração e verdadeiramente com Maria, escutando Maria, haced lo que diz Jesus. Dizia Maria a las bodas de Cana. Nos esforçamos de hacer lo que dizia Jesus. Como o Padre Eterno, alguém me ha hecho notar, o Padre Eterno, que diz na transfiguração: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, diz o Padre Eterno. Maria, que a Escritura nos revela que é llena do Espírito Santo, llena de graça, que nos diz: haced lo que Jesus os diz. Então, o Padre diz: escúchenlo. E a Madre diz, llena de Espírito Santo: haced, meted em prática lo que Jesus diz. Escuchar e meter em prática. Como Jesus, e termino, quando diz: os mostrarei a que é semejante el hombre que escucha mi palabra e la mete em prática. É como o homem sábio que constrói sua casa, sua vida, sobre a roca.
La roca que es Dios, eterna, puede explodir el universo. Dios permanece. Sobre Dios tenemos que edificar nuestra vida, si queremos permanecer también nosotros. Todo lo demás pasa, cielo y tierra pasarán, dice Jesús, solo mi palabra no pasará en eterno. Entonces la palabra de Dios es el verdadero fundamento donde construir la casa. Entonces decía que escuche mi palabra, como decía el Padre de hacer, y la mete en práctica, como decía el Espíritu Santo a través de María de hacer. Es el hombre sabio, que cuando vengan todas las tempestades que quieran, sufrimientos, injusticias que están en este mundo, y muerte, y ustedes aquí en México lo saben bien, y muerte, vuestra casa, vuestra vida permanecerá firme. Como Jesús decía, aunque ustedes mueran, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. Que sigue en mí, aunque muera, vivirá. No termina allá. Ustedes permanecerán firmes, aquí o del otro lado. No vacilaremos. Que escuche mi palabra, pero no la mete en práctica. Jesús le llama necio. Cuando yo no meto en práctica la palabra de Dios, para Dios, me gusta, no me gusta. Si yo escucho la palabra de Dios y no meto en práctica, porque Dios no guarda nada en cara, es sincero, real. Si tiene que te gritar, te grita. Si tiene que te abrazar, te abraza. Si tiene que morir por ti, muere por ti. Pero es real Dios. Y me gusta que es así, Señor. Pelo menos cuando erro, sé que el Señor es enojado, no le gusta. No me fala hipócrita Dios, es verdadero. Y así también tenemos que ser nosotros, con respeto, delicadeza como Dios también. es muy delicado a decirnos las cosas, pero real. Yo sé que cuando escucho la palabra de Dios y no la meto en práctica, para Dios soy necio. Y sé, del otro lado, que cuando escucho y meto en práctica, para Dios soy sabio. Lo ha dicho Jesús. Que escuche mi palabra y la mete en práctica es sabio, es como el hombre sabio. Que escuche y no la mete en práctica es como el hombre necio, que construye su casa sobre la arena. Vengan las tempestades, cae todo, como esta cizaña sembrada del enemigo. Viene quemada, terminó. Entonces pedimos esta gracia a Dios, verdaderamente termino también en Dios, ¿no? Estamos aquí hasta mañana. Pedimos esta gracia a Dios de verdaderamente construir nuestra vida el fundamento más alto de todos, más firme de todos, que es eterno, sin fin, que es Dios, que es la palabra de Dios en su iglesia. Porque la iglesia ha dicho lo mismo, Señor. Las puertas de los infiernos no ha dicho que los infiernos, las cosas del mal, no andará a intentar entrar en la iglesia. No lo ha dicho. Pero ha dicho otra cosa. Que las puertas de los infiernos no prevalecerán sobre mi iglesia. Eso pasados 2000 años. Ha caído el imperio romano que parecía que nada lo destruía. Cae todo. Pero la iglesia... Pueden destruir todas las iglesias del mundo, todo el Vaticano, pueden destruir lo que quieren, pero la iglesia, el pueblo de Dios, no será destruido jamás. Sobre todo aquel que verdaderamente se vuelve al cuerpo de Cristo, que verdaderamente hace la voluntad de Dios. Porque como decía San Juan, el mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué esperamos si no lo hacemos ya? ¿Qué esperamos a buscar esta voluntad de Dios para nuestra vida? No interesa quién es fraile, quién es religioso, quién está casado, lo que sea. Señor, ¿qué quieres de mi vida como casado? Señor, ¿qué quieres de mi vida como fraile? Señor, ¿qué quieres de mi vida como sacerdote? Como madre, lo que sea, como hijo, como hija, buscamos la voluntad de Dios. No perdemos tiempo con cizañas, que a la fin serán quemadas. Pasan.
valor. Hermanos, saben que estamos también nosotros para ayudarlos en el camino, para que todos un día andamos juntos a celebrar en paraíso y a encontrar también a nuestros queridos, pero tenemos que ayudarlos a llegar, si no han llegado ya, y los ayudamos verdaderamente con la Eucaristía, con la oración, muy bien, pero después con la Eucaristía, porque Jesús ha dicho, como alguien me ha hecho notar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ven al Padre sino a través de mí. Entonces, si ustedes necesitan para llegar a la Eucaristía de confesar, confesámonos, que conmigo, con otro sacerdote no interesa, se confesen y acercámonos a la Eucaristía, que es el pan de la vida, el alimento que es Jesús, la palabra viva de Dios hecha carne, que se tiene que volver nuestro alimento para que también nosotros seamos palabra de Dios viva, también en nuestra carne, para que lleguemos finalmente en paraíso a la paz sin fin y ayudemos también a nuestros queridos a llegar. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, siempre sea alabado.